¿Puede una madre sospechar que su hijo más querido trama una traición? En la casa donde Elvira construyó una vida de amor y sacrificios, un secreto devastador sale a la luz. Al volver por su pasaporte, escucha por casualidad los susurros de su hijo y su nuera, tejiendo un plan cruel que destroza su corazón. Sus palabras, como un cuchillo, rasgan el amor incondicional que ella les dio. En un instante, Elvira enfrenta una verdad que quiebra su mundo: la familia puede ser una trampa. Ahora, debe elegir entre protegerse o aferrarse a los lazos rotos. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías ante la traición de tus seres queridos? Pero hoy el engranaje se detuvo. Y todo por un simple descuido. Un olvido que, en lugar de ser una molestia, se convirtió en la revelación más terrible de mi existencia. Ya estaba en el taxi. El motor ronroneaba, y el conductor me miraba por el retrovisor, con una paciencia que se agotaba. Pero no podía irme así. Había olvidado mi pasaporte. Justo el único documento que me permitiría escapar de la rutina por unos días, el único que me abriría las puertas de ese crucero por el Mediterráneo que tanto había soñado. Tuve que volver. Y en ese instante, en ese simple descuido, el reloj de mi vida se detuvo y mis ojos se abrieron a una verdad que me cambió para siempre. Entré por la puerta trasera. En silencio. Quería evitar que mi hijo, Diego, y mi nuera, Laura, se preocuparan. Ellos estaban de visita, como cada domingo, y yo no quería que supieran que había regresado. Sabía que mi hija, quiero decir, que mi nuera se preocuparía sin necesidad. Y que él, Diego, intentaría convencerme de suspender el viaje. Siempre ha sido sobreprotector, sobre todo desde que enviudé. Subí las escaleras de puntillas, dirigiéndome a mi habitación. El pasaporte debía estar en el segundo cajón del escritorio. Todo estaba perfectamente clasificado, como me enseñaron mis padres. Pero justo al llegar al segundo piso, sus voces me llegaron con una claridad espeluznante. La ventana de mi cuarto da directamente al jardín. Ahí estaban ellos. Sentados en la mesa de hierro forjado que Héctor me había regalado para nuestro 20º aniversario. Vi la silueta de Laura, con su vestido veraniego, y la de Diego, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Yo me quedé inmóvil, oculta detrás de las cortinas de encaje que yo misma había cosido hace años. Al principio, creí que era una charla normal. De esas que tienen las parejas jóvenes. Sobre sus planes, sobre el futuro. La voz de Laura sonaba suave, como cuando está nerviosa. Y Diego respondía con esa voz medida que siempre me había despertado cierta desconfianza, aunque nunca lo admití. Pero las palabras que siguieron me helaron la sangre. Ya no podemos esperar más, mi amor, dijo Laura, con una firmeza que nunca le había escuchado. Tu madre está muy saludable para su edad. Puede vivir otros 10 o 15 años. Fácilmente. No podemos seguir esperando tanto tiempo. El corazón me dio un vuelco. Mi mente se quedó en blanco. ¿Esperar qué? La curiosidad me paralizó. No podía moverme. No podía respirar. Laura continuó, y sus palabras cayeron sobre mí como puñales. Está empezando a tomar decisiones por su cuenta. Como este viaje ridículo. ¿Qué será lo próximo? ¿Comprar una casa en la playa? ¿Casarse con algún anciano del club de lectura? No podemos permitir que dilapide nuestro futuro en caprichos de vejez. Mi respiración se volvió irregular. Mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no derrumbarme. ¿Nuestro futuro? ¿Caprichos de vejez? ¿De qué hablaban exactamente? El miedo comenzó a apoderarse de mí. Y luego escuché la voz de mi hijo. La voz que yo amaba.
La voz que me había tranquilizado en las noches de pesadilla después de la muerte de Héctor. El abogado dice que si logramos demostrar que está perdiendo facultades mentales, podemos conseguir la tutela legal. Su voz. Mi Diego. Diciendo esas palabras. Mi mente giraba, intentando darles un sentido, intentando negar lo que escuchaba. Y una vez que tengamos el control de sus finanzas, podremos decidir lo que realmente nos conviene. Esa casa vale una fortuna y con sus ahorros por fin podríamos comprar el departamento que queremos. Me aferré a las cortinas, rogando en silencio que Laura dijera que no. Que eso estaba mal. Que jamás le harían algo así a su madre. Pero sus siguientes palabras destrozaron mi mundo. Bueno, tienes razón, mi amor. Ya hablé con el doctor Ortiz. Está dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. Dice que, con su edad, es fácil argumentar el deterioro cognitivo. Especialmente si mostramos comportamientos erráticos como este viaje repentino. Sentí que me costaba respirar. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared. Esos eran mis seres queridos. Mi único hijo y la mujer que él había elegido como pareja. Planeando fríamente cómo arrebatarme todo lo que construí con décadas de trabajo honrado. Yo, que les había dado todo. Que había sacrificado mi vida para que ellos tuvieran una mejor. El claxon del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor debía pensar que me había arrepentido del viaje. Pero yo ya no pensaba en cruceros ni en pasaportes. Solo podía pensar en esas palabras. Esas palabras terribles. En una traición que jamás creí posible. La traición de mi propio hijo. En ese momento, no sentí rabia. Sentí un vacío. Un frío inmenso. El reloj de mi vida se había detenido por completo. Y en su lugar, el eco de sus voces me taladraba los oídos, resonando con la crueldad más absoluta. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Solo sabía que ya no estaba segura en mi propia casa. Me quedé allí, detrás de las cortinas de encaje. Congelada. No por el frío, sino por un shock tan profundo que sentía que no podía moverme. El claxon del taxi sonaba de nuevo. Pero ya no importaba. No podía bajar. No podía irme a ningún lado. Mi pasaporte. Mi viaje. Mis sueños. Todo eso ya no existía. Solo quedaban las palabras que había escuchado. El silencio en la casa era abrumador. Me apoyé en la pared y me dejé resbalar hasta sentarme en el suelo, con la espalda pegada a la pared. Mi cabeza, que siempre había sido tan clara, ahora se sentía como una tormenta. Los recuerdos, los momentos, las imágenes, todo se mezclaba. Mi mente buscaba una explicación. Buscaba una razón para lo que había oído. Pensé en Héctor. Mi amado Héctor. Habíamos construido esta casa con nuestras propias manos. Con nuestros sueños. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Él me miró con esos ojos llenos de esperanza y me dijo, Elvira, hemos construido nuestro propio paraíso. Y lo era. Era nuestro refugio. Cada rincón. Cada azulejo. Cada árbol del jardín. Era el resultado de nuestro amor. Durante 50 años, mi vida fue una sinfonía ordenada. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café en la misma taza de porcelana blanca que Héctor me regaló en nuestro primer aniversario, y empezaba mi rutina. Siempre igual. Siempre tranquila. Yo era conocida en el barrio por mi puntualidad, mi jardín impecable y mis reuniones familiares perfectamente organizadas. Héctor y yo trabajamos sin descanso. Él, como contable. Yo,
como maestra de primaria. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó nada. Ahorrábamos. Planeábamos cada gasto. Siempre pensando en el futuro de Diego. Cuando nació nuestro hijo, sentí que mi vida, por fin, estaba completa. Era un niño precioso. Tranquilo. Le enseñamos valores. La importancia del trabajo honrado. El respeto hacia los demás. Diego fue un estudiante ejemplar. Nunca nos dio problemas serios. Cuando se graduó de la universidad con honores, Héctor y yo lloramos de emoción. Todavía lo recuerdo, con su toga y birrete, abrazándonos y diciéndonos que todo lo que había conseguido era gracias a nuestro ejemplo, amor y dedicación. Jamás imaginé que esa devolución de amor y esfuerzo llegaría de esta forma. Luego conoció a Laura. Fue en una conferencia de su trabajo. Ella era contable, igual que él. Atractiva, educada, con un futuro prometedor. Al principio, me cayó bien. Hablaba con respeto. Ayudaba con las tareas domésticas cuando venía a cenar. Parecía realmente enamorada de mi hijo. Héctor la aprobó sin dudarlo. Decía que Laura era una mujer moderna y brillante. Se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante, en el jardín de esta misma casa. Yo me encargué de cada detalle. Las flores, la comida, la decoración. Creí que habían encontrado el amor verdadero. Como Héctor y yo lo habíamos hecho décadas atrás. Los primeros años de su matrimonio parecían un cuento de hadas. Cuando venían los domingos, Laura preparaba los postres que yo le había enseñado a hacer. Y Diego ayudaba a Héctor con las reparaciones de la casa. Éramos una familia unida. O eso pensaba yo. El silencio en el pasillo se hizo más pesado. Mis ojos se posaron en una foto de mi familia que estaba en la mesa auxiliar. La foto del último cumpleaños de Héctor. Todos sonriendo. Laura con su mano en el hombro de mi hijo. Diego con su brazo alrededor de mis hombros. Una familia perfecta. Pero ahora, esas sonrisas me parecían falsas. Una máscara. Una actuación. Mi mente, que antes estaba ordenada, empezó a revolver todos los recuerdos. Como si estuviera buscando un error. Un indicio. Recuerdo esa tarde, hace 2 meses, cuando busqué mis gafas de lectura por toda la casa. Laura me encontró, riendo suavemente. «Mamá, las tienes puestas», me dijo. Con una sonrisa extraña. En ese momento, lo vi como una broma cariñosa. Pero, ahora. ¿Ella misma las había movido para luego contar esa historia como prueba de un deterioro mental? Y las veces que Laura se ofreció amablemente a acompañarme al banco. Insistiendo en tener acceso a mis cuentas para ayudarme con los pagos mensuales. Yo, en mi ingenuidad, lo tomé como una muestra de cariño. Ahora sé que era para preparar el terreno. Para tener el control. Incluso los comentarios sutiles de Laura y Diego. Las veces que insinuaron que debería vender la casa porque era demasiado grande para mí. Las veces que mencionaron lo beneficioso que sería vivir en una residencia para mayores. En ese momento, lo tomé como una preocupación genuina. Pero ahora, cada palabra, cada sugerencia, cada gesto de supuesta preocupación, formaban parte de un plan calculado. Me temblaban las manos al recordar la visita del doctor Ortiz la semana pasada. Llegó sin avisar, diciendo que Laura lo había llamado preocupada por mi salud. Me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria. Sobre si me sentía confundida. En ese momento, respondí con sinceridad que me encontraba perfectamente bien. Él, sin embargo, tomó notas. Ahora lo entiendo.
No fue una visita médica. Fue una evaluación encubierta. La imagen de mi hijo, Diego, mi Diego, diciendo que el abogado podría conseguir la tutela legal, se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Cómo pude no ver las señales? ¿Cómo pude ser tan ciega? Mi corazón se partió en dos. Una parte, la que amaba a mi hijo, gritaba de dolor. La otra, la que acaba de ser traicionada, comenzaba a endurecerse. La voz de mi conciencia me habló: Elvira, tienes que ser fuerte. Ellos piensan que eres una anciana ingenua. Una vieja que ya no sabe lo que hace. Demuéstrales que están equivocados. Y en ese momento, una nueva fuerza, una que no había sentido desde que perdí a Héctor, comenzó a crecer dentro de mí. Una fuerza que no venía del amor, sino de la traición. El eco de la bocina del taxi me devolvió a la realidad. No podía seguir sentada en el suelo del pasillo. Tenía que moverme. Actuar. Respirar. No iba a darles la satisfacción de verme destrozada. No iba a ser la víctima que ellos querían que fuera. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me puse de pie. Las piernas todavía me temblaban un poco, pero mi mente estaba inusualmente clara. Ellos pensaban que yo era una anciana ingenua, fácil de manipular. Pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Elvira. Bajé las escaleras. El sonido de mis pasos era firme. El corazón me golpeaba como un tambor de guerra. Tenía que cancelar el viaje. Pero no de una forma que levantara sospechas. No. Tenía que ser un acto de la anciana despistada. El guión que ellos mismos habían escrito para mí. Tomé el teléfono. Mis manos no temblaban al marcar el número de la agencia de viajes. La voz al otro lado era amable. Agencia de viajes Sol y Mar, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, querida, dije con una voz que sonaba un poco débil, como si estuviera cansada. Soy Elvira. La que reservó el crucero por el Mediterráneo. Verá. Me temo que no podré ir. Siento que he cogido un resfriado y no quiero enfermarme lejos de casa. Oh, qué lástima, señora Elvira, respondió la voz. Lo lamento mucho. ¿Podemos reubicarla para otra fecha? No, respondí. No te preocupes. Quizás, en otro momento. Me han entrado unas dudas. A mi edad, viajar sola quizás no sea una buena idea, ¿verdad? Si usted lo dice, respondió la voz, un poco sorprendida. Colgué el teléfono. Había plantado la semilla de la duda. Mi repentino cambio de planes. El argumento de Laura para declararme incapaz. Ahora, yo misma lo había confirmado. El primer paso del plan estaba en marcha. La mentira que ellos esperaban oír. Pero esta vez, la mentira era mía. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. Si ellos iban a usar mis palabras en mi contra, yo también podía jugar ese juego. La era de la inocencia se había acabado. Me vestí con una ropa de calle. Me puse un sombrero ancho y unas gafas de sol. Tenía que salir de la casa. Sin que nadie se diera cuenta. El taxi ya se había ido. Caminé lentamente por la calle, con la mirada baja, como si fuera una simple caminata. Pero cada paso era una estrategia. Mi destino, una tienda de electrónica en el centro del pueblo. La tienda estaba llena de gente joven. Con sus teléfonos. Con sus audífonos. Yo, en cambio, buscaba una herramienta simple. Un dispositivo pequeño. Discreto. Pregunté al dependiente por una grabadora de voz digital.
Él me miró con una extraña mezcla de curiosidad y compasión. Una para grabarse las ideas, ¿verdad, señora? Es muy útil. Asentí. Sí. Exacto. Para que no se me olviden. Compré la grabadora. Pequeña. Negra. Cabía en la palma de mi mano. Era el arma que necesitaba para esta guerra invisible. Si ellos iban a observarme, a documentar cada uno de mis pasos, cada uno de mis olvidos, yo haría lo mismo. Pero con un propósito diferente. Para demostrar que no estaba loca. Que estaba luchando. Al regresar a casa, mi siguiente tarea era la más difícil. Necesitaba un aliado. Alguien que no estuviera bajo la influencia de mi hijo y mi nuera. Y solo había una persona que podía confiar. Joaquín. Mi abogado. El amigo de Héctor de toda la vida. Marqué su número desde un teléfono público. No quería usar mi teléfono de casa, por si acaso. Joaquín, soy Elvira, dije, con la voz más firme que pude. Necesito verte. Es urgente. ¿Puedes hacerme un hueco? Elvira, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? Su voz sonaba preocupada. Sí. Estoy perfectamente bien, mentí. Pero necesito revisar algunas cosas. Mi testamento. Y, algunos documentos. Algo me dice que es el momento de poner todo en orden. Joaquín, que conocía la cautela de Héctor y la mía, no hizo más preguntas. Claro, Elvira. Mañana a primera hora, si te parece bien. Mi oficina está abierta para ti. Colgué. El plan estaba en marcha. Tenía la grabadora. Tenía una reunión con mi abogado. Y tenía un objetivo. La confrontación final. El sol de la tarde se filtraba por la ventana. Las sombras se alargaban en el jardín. Pronto, Diego y Laura llegarían. Tendría que interpretar mi papel. La anciana despistada. La viuda frágil que no sabe lo que hace. Escuché el sonido del motor del coche. Eran ellos. Subí las escaleras, me senté en el sofá y tomé un libro de lectura. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez, no era por miedo. Era por una fuerza desconocida. La puerta principal se abrió. Mamá, ya estamos aquí, dijo Laura, con esa voz dulce y melosa. Pensamos que ya habías despegado en tu crucero. Oh, querida. Siéntate, respondí, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ay, por favor, siéntense. He estado un poco confusa. Llamé a la agencia y cancelé. Pero, ahora. Ay, ya ni me acuerdo qué les dije. Laura me miró con una sonrisa. Una sonrisa que ahora reconocía como una máscara de hipocresía. Diego se acercó y me puso una mano en el hombro. Mamá, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Dame los datos y yo lo arreglo. Lo voy a manejar todo por ti, como siempre. Y en ese instante, en medio de su compasión falsa, Elvira supo que el juego había comenzado. Queridos amigos, si me han escuchado hasta aquí, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo similar? O tal vez, ¿han conocido a alguien que haya pasado por una traición tan dolorosa? Por favor, compartan sus historias en los comentarios. Creo firmemente que la fuerza del amor y la valentía pueden superar cualquier adversidad. Su presencia y sus palabras son el aliento que necesito para seguir adelante. Nos vemos en la próxima parte. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Yo, la actriz principal, interpretaba el papel de una anciana confusa.
Laura y Diego eran el público perfecto. Se reían de mis olvidos, de mis errores al ponerles sal al café en lugar de azúcar. Me preguntaban con una falsa preocupación si estaba segura de que mi viaje había sido cancelado. Y yo, con una sonrisa, les respondía que sí, que por supuesto, que un viaje a mi edad es demasiado para mí. Y ellos, felices. Muy felices. Creyendo que yo era una ficha en su tablero. Pero en la oscuridad de la noche, mi mente trabajaba sin descanso. Una parte de mí seguía siendo la Elvira que amasaba pan y ordenaba documentos. Pero la otra parte era una investigadora. Una estratega. La grabadora que había comprado se convirtió en mi sombra. La escondí en la cocina, en la sala, en la oficina. En cualquier lugar donde pudieran hablar sin sospechar. Al principio, solo escuchaba sus risas, sus planes de vacaciones, las cosas de todos los días. Y luego, una noche, escuché algo diferente. Una conversación que no era un monólogo. Era una llamada de Diego. Su voz sonaba tensa. Apurada. Amor, ya sabes que no puedo. Los fines de semana son para mamá. No puedo arriesgarme. Ya sabes lo que pasaría si nos viera. Pero, Diego. No es justo. Nosotros también tenemos derecho a vivir. A tener una vida normal, respondió una voz desconocida. Una voz de mujer. ¿Quién era ella? ¿A quién llamaba mi hijo, amor? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La mano que sostenía los audífonos temblaba. Yo estaba escuchando una conversación que no tenía nada que ver conmigo. Y al mismo tiempo, tenía todo que ver. El vago recuerdo de algunas llamadas extrañas que había escuchado en la casa de Diego y Laura cobró sentido. Laura se ponía nerviosa. Es mi tía, mamá. Ella habla mucho. Oh, es un cliente, no te preocupes. Pero no. No era una tía. Ni un cliente. La voz de Diego se hizo más suave, más tierna. Mi amor, no te preocupes. Lo prometo. En cuanto esto termine, vamos a tener todo lo que queremos. Una casa nueva. Una vida mejor. Para nosotros. Para los niños. Los niños. Esa palabra se clavó en mi pecho. ¿De qué niños hablaba? ¿Quién era esta mujer? La traición, que ya era un monstruo, ahora se volvía más grande, más horrible. No solo se trataba de dinero. No solo se trataba de mi casa. Se trataba de un secreto. De una vida paralela que mi hijo, mi único hijo, había estado viviendo a mis espaldas. Y a espaldas de su esposa. No dormí esa noche. Me quedé en la cama. Mi mente, una vez más, repasaba cada detalle. Los sábados por la tarde, Diego salía temprano, diciendo que tenía que trabajar con un cliente importante. Los domingos, a veces llegaba un poco más tarde, con una excusa vaga. Esas pequeñas mentiras. Esos pequeños indicios. Ahora todo encajaba. Al día siguiente, después de que Diego y Laura se fueron, tomé la decisión. Tenía que verla. Tenía que ver a esa mujer. Me vestí de nuevo. Con la misma ropa. Mis gafas de sol. Mi sombrero. Y seguí el coche de Diego. Manteniendo una distancia segura. Mi pulso latía con la adrenalina. Me sentía como una detective de una película antigua. Sentía el miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Él condujo hasta un barrio a las afueras. Una zona de clase media. Normal.
Y se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con un jardín pequeño y cuidado. La puerta se abrió y una mujer joven, con un vestido de verano, salió a recibirlo. Era la voz de la llamada. Se abrazaron. Se besaron. Y luego, de la casa, salieron 2 niños pequeños. Un niño y una niña. Corrieron hacia él. Papá, gritaron. Papá. Diego se agachó y los abrazó. Su cara se iluminó con una sonrisa que nunca, en años, había visto. Una sonrisa verdadera. Genuina. Como la que solía tener cuando era niño. Como la que solía tener cuando Héctor estaba vivo. Me escondí detrás de un árbol. Las lágrimas se me cayeron sin que me diera cuenta. No de tristeza, sino de rabia. De dolor. La traición tenía un rostro. Tenía 2 hijos. Tenía una familia. Vi a Diego pasar una hora con ellos. Jugando en el jardín. Riendo. Se veían como una familia feliz. Normal. Y luego, al final, le entregó a la mujer un sobre. Un sobre gordo. El sobre de dinero. El dinero de mis ahorros. El dinero de la casa de Héctor. El dinero que él, mi hijo, había planeado robarme para dárselo a otra mujer. A otros hijos. Todo encajaba. La urgencia. El plan. No se trataba de Laura. No se trataba de un departamento. Se trataba de una vida entera. Una vida que él había construido con mis sacrificios y mis ahorros. Regresé a casa. Mi mente era un torbellino. No era solo la traición. Era el engaño. La mentira. La falsedad. Mi hijo. Mi sangre. Había estado viviendo una doble vida. A espaldas de todos. De mí. De Laura. Encendí la grabadora. Y al instante, un nuevo sentimiento se apoderó de mí. Ya no era solo una víctima. Era una testigo. Y esta vez, no solo me defendería a mí. Me defendería a mí misma. Y defendería la memoria de Héctor. Y la verdad. La verdad que se había ocultado durante tanto tiempo. El vacío que sentí después de seguir a Diego fue diferente. No era un vacío de dolor, sino de una soledad profunda. Una soledad que me hizo ver que mi lucha no sería solo contra ellos, sino contra el mundo que me rodeaba. Un mundo que ellos estaban envenenando. Al día siguiente, mi primer paso fue ir a ver a Joaquín. El viejo amigo de Héctor. Su oficina olía a libros viejos y a café. Un olor familiar. Un olor a honestidad. Me senté en la silla frente a su escritorio. Joaquín me miró con esos ojos sabios, con una bondad que me hizo querer llorar. Pero no lo hice. No podía. Le di un documento en una carpeta. No era un testamento. Era una copia de las grabaciones. Joaquín, dije con voz firme, necesito tu ayuda. Creo que mi hijo y mi nuera están planeando declararme incapacitada para quedarse con mi casa y mi dinero. Joaquín se quedó en silencio. No se inmutó. No mostró sorpresa. Escuchó pacientemente. Escuchó la historia, desde el olvido del pasaporte hasta la revelación del día anterior. Escuchó las grabaciones de las llamadas. Y cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Elvira, dijo, tu mente está más lúcida que la de muchos jóvenes. ¿Por qué no me dijiste nada antes? No lo sabía, Joaquín. No quería creerlo, le dije, pensaba que era la Elvira de antes.
La Elvira que creía en la bondad de su hijo. Pero esa Elvira murió en el momento en que escuché esas palabras. Joaquín tomó un sorbo de su café. Y me miró con una compasión que no era la de Laura. Era la de un amigo. Elvira, tienes pruebas. Esto es un plan deliberado. Pero no será fácil. Ellos tratarán de aislarte. De que nadie te crea. De que todos piensen que has perdido la cabeza. Ya deben haber empezado. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Y al día siguiente, una visita inesperada confirmó sus temores. Fue la señora Carmen, mi vecina de al lado. Una mujer que siempre había sido un poco chismosa, pero con un buen corazón. Nos sentamos en el jardín. Yo le ofrecí una limonada. Ella se veía extraña. Incómoda. Elvira, querida, me dijo con una voz muy baja. Lamento preguntar esto. Pero, ¿te encuentras bien? Laura me dijo que a veces te confundes con las fechas. Que repites las mismas historias una y otra vez. Y que te preocupas mucho por la salud. Mi corazón se me encogió. El veneno se estaba propagando. Justo como lo habían planeado. ¿Qué más te dijo, Carmen?, pregunté, manteniendo la voz serena. Mi mente, sin embargo, era un torbellino. ¿Cuánto tiempo llevaban tejiendo esa red de engaños a mis espaldas? También comentó que estabas tomando decisiones impulsivas. Como ese viaje repentino. Dijo que le preocupaba porque no era típico de ti hacer algo tan espontáneo sin consultarlo con la familia. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. No solo planeaban robarme mi casa. También planeaban robarme mi reputación. Mi dignidad. Mi red de apoyo social. Todo aquello que me daba un sentido de pertenencia en la comunidad donde llevaba décadas viviendo. Pero en medio de la rabia, recordé las palabras de Joaquín. Yo tenía pruebas. Yo tenía un plan. Y tenía que actuar. Carmen, escúchame, le dije, mirándola a los ojos. Sé lo que Laura te dijo. Y sé que ella lo hizo para mentir sobre mí. Sé que suena descabellado, pero quiero que sepas que me siento perfectamente bien. Si alguna vez notas algo que de verdad te preocupe en mi comportamiento, por favor dímelo directamente a mí. ¿De acuerdo? Carmen me miró. Y en sus ojos, vi una mezcla de sorpresa y duda. Ella dudó por un instante, pero luego asintió. Por supuesto, Elvira. Pero debo admitir que Laura parecía realmente angustiada. La angustia era un arma para ellos. Una máscara para esconder su crueldad. Esa noche, mientras fingía ver la televisión, escuché a Laura y a Diego hablar en la cocina. Mi grabadora estaba lista. El doctor Ortiz dice que necesita más evidencia documentada, decía la voz de Diego. Comportamientos erráticos. Olvidos importantes. Decisiones financieras cuestionables. Podríamos esconderle las pastillas para la presión arterial, sugirió Laura. Si se siente mareada o confusa, sería fácil convencer a cualquiera de que está perdiendo facultades. Sentí un escalofrío. La crueldad de esa idea me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a arriesgar mi salud física para lograr sus fines. Mi corazón se endureció. Ya no quedaba ni una pizca de duda. Estas personas eran capaces de cualquier bajeza. Pero yo también estaba preparada. La guerra ya había comenzado. Y lo que ellos no sabían era que su adversaria conocía de memoria todas sus jugadas. La última pieza de mi plan se puso en marcha. Al día siguiente, visitaría a Carmen de nuevo. Le contaría toda la historia.
Le pediría que fuera mi testigo. Mi aliada. Si querían un patrón de conducta preocupante, yo les daría uno. Uno real. Uno que demostrara que no estaba perdiendo la razón, sino que estaba luchando por ella. El reloj de la pared marcaba las 7. Laura había llamado para decir que vendría a cenar sola, que Diego se quedaría hasta tarde en el trabajo. La oportunidad perfecta. El campo de batalla estaba listo. Preparé la cena. No era una cena cualquiera. Era una comida de paz. Pasta fresca con la salsa de tomate que a ella tanto le gustaba. Mi mente, sin embargo, no pensaba en la receta. Pensaba en la estrategia. Mi mano, sin que ella supiera, deslizaba una grabadora de voz debajo del centro de mesa. Un pequeño detalle, pero un detalle crucial. Me senté en la cabecera de la mesa. La silla de Héctor, a mi izquierda, estaba vacía. Sentí un escalofrío. Sentí su ausencia, pero también su presencia. Sentí que él me daba la fuerza. La puerta principal se abrió. Mamá. Qué delicioso huele, dijo Laura, con su voz dulce y melosa. El mismo tono que usaba para contarle a las vecinas lo preocupada que estaba por mí. Sí, querida. Es pasta fresca, respondí, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella se sentó frente a mí. La cena comenzó. Hablamos de temas triviales. Del tiempo. Del jardín. Del precio de la fruta en el mercado. Pero debajo de la superficie de las palabras, un río subterráneo de tensión fluía entre nosotras. El silencio se hizo denso. Aproveché el momento para iniciar el juego. Laura, he estado pensando mucho últimamente, sobre el futuro. Mi futuro, quiero decir. Ella dejó de comer. Levantó la mirada. Una chispa de inquietud en sus ojos. ¿Qué futuro, mamá? Si tienes a Diego y a mí para cuidarte. Eso es lo que me preocupa. Ustedes son tan jóvenes. Tienen una vida por delante. Un trabajo. Tantos planes. No quiero ser una carga para ustedes. Mamá, no digas eso, dijo ella, con una risa nerviosa. Nunca serás una carga. Diego y yo ya hablamos de ello. Estás en la etapa en la que tienes que descansar. Y nosotros estamos aquí para cuidar de ti. Lo hemos planeado todo. ¿Lo han planeado todo?, pregunté, con una voz inocente. La sonrisa de Laura se ensanchó. Ella creyó que su plan estaba funcionando. Que yo estaba cayendo en la trampa. Sí, mamá. Con todo lo que está pasando, el doctor Ortiz piensa que es mejor si estás en un lugar donde te puedan cuidar bien. Una residencia para mayores. Con asistencia médica. Y con gente de tu edad. Mi corazón se apretó. Mi mente, sin embargo, estaba clara. Una residencia para mayores, repetí. Y mi voz se volvió fría, como el hielo. Y una vez que yo esté en esa residencia, supongo que podrán vender mi casa, ¿no es así, Laura? Laura se quedó muda. Su cara se puso pálida. El cuchillo en su mano se detuvo. Los ojos que antes eran amables, ahora se veían como los de una serpiente. ¿De qué hablas, mamá? Su voz era tensa. Dura. Me levanté de la mesa. Me acerqué al centro de mesa. Mi mano, que sostenía la grabadora de voz, se deslizó hacia ella. Hablo de lo que hablabas con mi hijo en el jardín, Laura. Del plan para declararme incapaz. Para quedarte con mi casa. Y con mi dinero.
No sé de qué hablas, dijo ella, intentando sonar firme, pero su voz ya temblaba. Te oí, Laura. Lo oí todo. Cada palabra. La pérdida de facultades. Los caprichos de vejez. Y lo más doloroso, las veces que le dijiste a mi hijo que yo era una carga. Una carga que te impedía vivir la vida que querías vivir. No es justo, exclamó ella, la máscara se rompió por completo. La ira brotó de su boca como un volcán en erupción. No sabes lo que es para nosotros. Tienes todo. Una casa. Dinero. Mientras que nosotros, tu propio hijo y yo, tenemos que vivir en un departamento pequeño. Tú no sabes lo que es tener que aguantarte. En ese instante, encendí la grabadora. El pequeño botón rojo se iluminó. Dilo de nuevo, Laura, le dije. Di todo lo que piensas. Dilo para que quede grabado. Dilo para que el mundo sepa lo que eres. Di que me has estado aguantando. Di que me has estado mintiendo. Di que has estado planeando robarle a la mujer que te abrió las puertas de su casa, de su corazón. Dilo. Las lágrimas corrían por su cara. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. Sí, sí te aguanté, gritó. Te aguanté todos los domingos. Con tus historias de la abuela. Tus galletas. Con tu vida perfectamente aburrida. Tú no sabes cuánto he tenido que esforzarme para que parezca que me importas. Y yo soy tu hija. Yo. No esas vecinas. No ese abogado. Yo. Me quedé allí, en el silencio. Su ira se disipó. Y ella se sentó, exhausta. No había nada más que decir. Sus palabras, tan llenas de odio, eran más poderosas que 1000 grabadoras. En ese momento, ya no sentí dolor. Sentí algo más. Una sensación fría. Una sensación de desapego. La hija que yo había imaginado, esa hija nunca había existido. Nunca. Y el dolor de esa revelación era más grande que cualquier traición. Me acerqué a ella. Con mi mano extendida, le entregué la grabadora. Aquí está, Laura. Un regalo. Una prueba. Lo que me has dicho, lo que has dicho sobre mí, lo que has dicho sobre nosotros. Ahora lo tienes. Y lo tienes para que lo escuches una y otra vez. Para que no olvides quién eres. Salí de la cocina. No miré hacia atrás. La dejé sola. Con su rabia. Con su dolor. Con la grabadora en su mano. Y en mi corazón, una nueva fuerza, una nueva determinación. Después del enfrentamiento con Laura, el silencio en la casa era más pesado que nunca. Ella se había ido sin decir una palabra más. El aire olía a pasta fresca, pero el sabor de la cena había desaparecido por completo. El reloj de pared seguía moviéndose, pero el tiempo para mí se había detenido en un momento de dolor. Me senté en mi silla, sintiendo el vacío en el lugar de Héctor, y me preparé para la confrontación más difícil. La que más temía. Cuando Diego llegó a casa esa noche, su rostro era una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Debió notar el silencio. La tensión. ¿Dónde está Laura, mamá?, preguntó con una voz extrañamente aguda. No respondí. Solo lo miré fijamente. Le indiqué que se sentara en la silla frente a mí, la que Laura había ocupado unos minutos antes. Él dudó, pero se sentó. Su mirada, que siempre había sido tan segura, ahora evitaba la mía. Tenemos que hablar, Diego, dije con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. De muchas cosas.
La boca de Diego se abrió y se cerró. Quería hablar, pero no encontraba las palabras. El temor se apoderaba de él. No me digas que no sabes de lo que hablo, le dije. Tengo los audios de la grabadora. No solo de ti, sino de Laura. De ella diciendo que soy una carga. Que mi casa es una fortuna. De ella planeando cómo deshacerse de mí. Los ojos de Diego se llenaron de miedo. Su cara se puso pálida. Mamá, por favor. No es lo que parece. Ahórrate las mentiras, Diego, lo interrumpí. Mis manos, que estaban en mi regazo, se apretaron con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y no solo se trata de esta casa. No solo se trata del dinero. Se trata de tu doble vida. La cara de Diego palideció aún más. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Te seguí, Diego, le dije, y mi voz era ahora una cuchilla. Te seguí hasta la casa de esa mujer. Vi a tus hijos. Vi a tus otros hijos, Diego. Y vi cómo les dabas el dinero que ganaste, con mi dinero. El dinero de esta casa que tu padre y yo construimos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de decepción. De la traición más profunda. De la traición de la sangre. Diego se levantó de la silla. Su cara era un lienzo de desesperación. Mamá, por favor, déjame explicar. No sabes lo que ha pasado. Yo. Lo he hecho por ellos. Por mis hijos. ¿Y qué hay de mí, Diego?, le pregunté, con un sollozo. ¿Qué hay de tu madre? ¿Qué hay de los sacrificios que hice para que tuvieras una buena vida? ¿Qué hay de las noches que tu padre y yo pasamos planificando tu futuro? Mamá, tú tienes todo, dijo, como si esa fuera una excusa. Tú tienes esta casa. Tienes dinero. Tienes una vida cómoda. Yo también quiero tenerla. Para mi familia. ¿Y Laura, Diego?, le pregunté. ¿Qué hay de ella? ¿Y qué hay de la casa que tu padre te dio? ¿Y qué hay de mi salud? De las mentiras que le has contado a la gente, de la reputación que has manchado. Laura me empujó a esto, gritó, como un niño. Ella lo planeó todo. Ella fue quien me dijo que hiciera todo esto. La idea de vender la casa fue de ella. La idea de contactar al abogado fue de ella. La idea de mentirte a ti, de mentirles a los demás, fue de ella. Y en ese instante, mi corazón, que ya estaba destrozado, se rompió por completo. Me levanté de la silla. Tomé la grabadora de voz y apreté un botón. La voz de Laura, fría y calculadora, llenó el silencio. Con su edad, es fácil argumentar el deterioro cognitivo, si le escondemos las pastillas para la presión arterial. La cara de Diego se puso pálida. Su cara se volvió gris. Se dejó caer en la silla, con las manos cubriendo su rostro. Mamá, por favor. No fue mi idea. Pero fue tu decisión, Diego, le dije. Fue tu decisión de seguirla. Fue tu decisión de mentirme. Fue tu decisión de abandonarme. Fue tu decisión de traicionarme. Mamá. No, dije, no hay nada más que decir. Tengo todas las pruebas que necesito. El doctor Ortiz. La familia. Todo. No sé en qué te has convertido. Pero te aseguro que no eres mi hijo. Me di la vuelta y subí las escaleras. No quería verlo. No quería hablar con él. No quería escuchar sus excusas. Y en ese instante, me di cuenta de la verdad más dolorosa de todas. La traición de un hijo no es la pérdida de un bien material. Es la pérdida de la fe.
De la fe en lo que crees. Y de la fe en lo que has creado. Esa misma tarde, convoqué a Laura y Diego a la casa. No fue fácil hacer esa llamada. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de Laura, pero me obligué a mantener la voz firme. Necesito que vengas a casa. Trae a Diego. Es importante. No di más explicaciones. No las merecían. Cuando llegaron, los recibí en la sala. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco, como si fuera una reunión familiar cualquiera. Pero no había café ni galletas esta vez. Solo estaban ellos, sentados frente a mí, con expresiones que intentaban ser inocentes pero no podían ocultar su nerviosismo. Laura jugaba con un mechón de su cabello, un hábito que siempre había tenido cuando estaba ansiosa. Diego, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, como si supiera que algo grande estaba por venir. Voy a ser clara, comencé, apoyando las manos en la mesa. Sé todo. Sé lo que han estado planeando. Las mentiras, los documentos falsos, las historias que han estado contando en el pueblo. Todo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Laura abrió la boca para hablar, pero levanté una mano para detenerla. No. No quiero excusas. Quiero que escuchen. Saqué una carpeta del cajón junto a mí y la puse sobre la mesa. Dentro estaban copias de las grabaciones, transcripciones de sus conversaciones, fotos de ellos entrando y saliendo de reuniones sospechosas. Esto es lo que tengo. Y esto es lo que va a la policía si no paran ahora mismo. Diego levantó la mirada, pálido. Elvira, no sé de qué estás hablando. Esto es un malentendido. Su voz temblaba, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. No me tomes por tonta, Diego, respondí, con un tono que no admitía réplicas. Sé que pensaron que podían engañarme, que podían quedarte con todo lo que he construido en mi vida. Pero se acabó. Hoy mismo he hablado con mi abogado, y he tomado una decisión. Hice una pausa, mirándolos a los ojos. Voy a donar todo a una fundación benéfica. La casa, el terreno, el dinero. Todo. Pero con una condición, yo viviré aquí hasta mi último día. Nadie podrá tocar nada mientras esté viva. Y si intentan algo, cualquier cosa, no solo perderán la oportunidad de heredar, sino que irán a la cárcel. Laura dejó escapar un sonido, algo entre un sollozo y un grito ahogado. Tía, por favor, no hagas esto. Nosotros solo queríamos ayudarte. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no me conmovieron. Había aprendido a distinguir entre lágrimas sinceras y las de cocodrilo. Si querían ayudarme, no habrían mentido. No habrían intentado robarme. No habrían hablado a mis espaldas diciendo que estoy loca, dije, mi voz cortante como un cuchillo. Tienen dos opciones, o aceptan que se acabó y se van de mi vida, o seguimos por la vía legal y lo pierden todo. Ustedes deciden. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire en la sala se hubiera espesado. Laura y Diego se miraron, y por primera vez vi algo nuevo en sus rostros, miedo. Pero también vi algo más. Diego apretó los labios, y le lanzó una mirada a Laura que decía claramente, esto es tu culpa. Laura, por su parte, le devolvió una mirada llena de resentimiento. La grieta entre ellos era evidente. Su plan los había unido, pero ahora que se desmoronaba, se estaban rompiendo el uno al otro. Esa noche, sola en mi habitación, me senté junto a la ventana y miré las estrellas. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio lleno de fuerza, de certeza. Había tomado una decisión que no solo me protegía, sino que también honraba todo lo que había vivido.
Esta casa, este hogar, era más que ladrillos y cemento. Era la vida que construí con mis propias manos, con mi sudor y mis lágrimas. Nadie me lo iba a quitar. Pensé en Laura y Diego, en cómo su codicia los había traicionado. Pensé en Joaquín, en su apoyo inquebrantable. Pero sobre todo, pensé en mí misma. En la mujer que había sido, en la que era ahora. Ya no era la viuda frágil que lloraba en las sombras. Era Elvira, la que había decidido luchar, la que había ganado. El sol se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera de mi sala. Me senté en mi sillón favorito, el que mi esposo, Antonio, había comprado hace tantos años, cuando aún soñábamos con envejecer juntos. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio pesado de los últimos meses, cuando vivía con el miedo de perderlo todo. Era un silencio diferente, más tranquilo, aunque cargado de una tristeza que no podía explicar del todo. Había ganado. Había protegido mi hogar, mi legado. Pero, ¿a qué costo? Han pasado 3 meses desde aquella tarde en que enfrenté a Laura y a Diego, cuando les puse las pruebas sobre la mesa y les di mi ultimátum. Desde entonces, todo ha cambiado. La Fundación Benéfica ya tiene los documentos de la donación. Mi casa, mis ahorros, todo lo que construí con Antonio, será para ayudar a otros cuando yo ya no esté. Pero mientras tanto, aquí sigo, en este rincón del mundo que es mío, tratando de encontrar sentido a lo que pasó. Laura y Diego no volvieron a aparecer juntos después de ese día. Me enteré por rumores del pueblo que su relación se deshizo como un castillo de naipes. No me sorprendió. Lo que los unía no era amor, ni siquiera respeto, era la codicia, el deseo de tomar lo que no les pertenecía. Cuando su plan se derrumbó, no tenían nada más que los mantuviera juntos. Laura se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, según me contó una vecina. Dicen que pasa los días buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien con su reputación. El pueblo es pequeño, y las noticias corren rápido. Todos saben lo que intentó hacerme. Diego, en cambio, se quedó en la ciudad, pero no en la casa lujosa que alquilaba con el dinero que sacaba de quién sabe dónde. Ahora vive en un lugar más modesto, lejos de las apariencias que tanto le importaban. Perdí el contacto con él después de aquella confrontación, o al menos eso creí hasta hace una semana, cuando apareció en mi puerta. Era una tarde fría, con el cielo cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Estaba regando las macetas del patio cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Diego, con los hombros encorvados y la mirada baja, como un niño que sabe que ha hecho algo malo. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. No era solo mi sobrino político, era el hombre al que había querido como a un hijo, el que me ayudaba a cortar el césped, el que se reía con mis historias de juventud. Pero también era el hombre que había intentado traicionarme. Elvira, dijo, con la voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Por favor. Lo dejé pasar, aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde tantas veces compartimos café y risas. Pero esta vez no había nada de eso. Solo un silencio incómodo, roto por el sonido de la lluvia que empezaba a caer afuera. Lo siento, dijo al fin, sin mirarme a los ojos. No sé cómo llegamos a esto. No sé cómo dejé que Laura me convenciera. Pensé que era una forma de asegurar mi futuro, el de mi familia. Pero me equivoqué. Me equivoqué contigo. Sus palabras eran sinceras, o al menos sonaban como tal. Pero no podía dejar de pensar en todas las veces que me había sonreído mientras planeaba quitarme lo que era mío. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había herido tan profundamente? Quise gritarle, preguntarle cómo había sido capaz de traicionar a la mujer que lo acogió como familia. Pero no lo hice.
En cambio, respiré hondo y lo miré fijamente. Diego, lo que hiciste no se borra con un «lo siento», dije, con la voz más calma de lo que esperaba. No se trata solo de la casa o del dinero. Se trata de la confianza. Me hiciste sentir que no valía nada, que mi vida, mi trabajo, todo lo que construí con Antonio, no importaba. No sé si alguna vez entenderás lo que eso significa. Él bajó la cabeza, y vi cómo apretaba los puños sobre la mesa. Sé que no merezco tu perdón, murmuró. Solo quería que supieras que lo siento. Y que, si hay algo que pueda hacer para arreglarlo, lo haré. Quise creerle. Una parte de mí, la que aún recordaba al Diego que llegaba con flores para mi cumpleaños, quería pensar que había algo de bueno en él. Pero la otra parte, la que había aprendido a protegerse, sabía que algunas heridas no sanan con palabras. Necesito tiempo, Diego, respondí. No sé si algún día podré perdonarte. Pero por ahora, lo único que te pido es que me dejes en paz. Se levantó, con los ojos brillando por las lágrimas, y salió sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, mirando la lluvia que golpeaba las ventanas. No sentí alivio, ni siquiera satisfacción. Solo sentí un vacío que no podía explicar. Los días siguientes fueron extraños. La vida en el pueblo siguió su curso, como siempre. Las vecinas venían a charlar, los niños jugaban en la plaza, y el mercado seguía oliendo a frutas frescas y pan recién horneado. Pero yo ya no era la misma. Había ganado la batalla contra Laura y Diego, había protegido mi hogar, pero algo en mí se había roto. No era solo la traición, era darme cuenta de que las personas a las que más quería podían hacerme tanto daño. Una tarde, mientras ordenaba el desván, encontré una caja con fotos viejas. Ahí estaba Antonio, sonriendo con esa chispa en los ojos que siempre me hacía reír. Había fotos de nosotros en el campo, de los días en que construimos esta casa con nuestras propias manos, de las noches en que soñábamos con un futuro que nunca llegó del todo. Sentí un nudo en la garganta, pero también una claridad que no había tenido en mucho tiempo. No doné mi casa solo para protegerme de Laura y Diego. Lo hice para honrar lo que Antonio y yo construimos juntos. Esta casa no era solo madera y ladrillos, era nuestra historia, nuestros sacrificios, nuestros sueños. Al donarla a la fundación, me aseguré de que ese legado viviera más allá de mí, de que ayudara a otros, como siempre quisimos. No era solo una victoria contra la codicia, era una forma de mantener vivos los valores que Antonio y yo compartimos. Ahora, mientras escribo esto en mi diario, con una taza de té que se enfría a mi lado, pienso en lo que viene. No sé si alguna vez podré perdonar a Diego. No sé qué será de Laura, si alguna vez entenderá el daño que causó. Pero sí sé que he encontrado una especie de paz. No es la paz alegre de los cuentos de hadas, sino una paz tranquila, la de alguien que ha enfrentado el dolor y ha decidido seguir adelante. A veces, miro por la ventana y pienso en cómo sería mi vida si nada de esto hubiera pasado. Pero luego me recuerdo que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir cómo vivir con él. Y he decidido vivir con dignidad, con la cabeza en alto, sabiendo que hice lo correcto. Esta casa, este hogar, seguirá siendo mío mientras viva. Y cuando me vaya, será un regalo para el mundo, un pedazo de mi corazón que seguirá latiendo. El amanecer pintaba el cielo de un rosa suave, como si el mundo quisiera darme una señal de que todo iba a estar bien. Estaba en el porche de mi casa, con una taza de café humeante entre las manos, mirando el horizonte. El aire olía a hierba fresca y a la promesa de un nuevo día. Hace un año, este mismo porche era un lugar de miedo y dudas, un refugio donde intentaba protegerme de las traiciones de Laura y Diego. Pero hoy, mientras el sol se alzaba, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Han pasado 6 meses desde mi última conversación con Diego, cuando vino a pedirme perdón.
No le di una respuesta clara ese día. No podía. El dolor aún estaba allí, como una cicatriz que no termina de sanar. Pero con el tiempo, algo cambió en mí. No fue que olvidara lo que hicieron él y Laura, ni que el peso de su traición desapareciera. Fue algo más profundo, algo que solo entendí después de muchas noches mirando las estrellas, pensando en mi vida, en Antonio, en todo lo que he perdido y ganado. Decidí perdonar a Diego. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberar mi corazón de ese rencor que me ataba. Perdonar no significa olvidar, ni siquiera significa volver a confiar ciegamente. Significa soltar, dejar ir, permitir que mi alma respire de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hice. Esa mañana, después de tomar mi café, me senté en el escritorio del comedor, donde siempre escribo mis pensamientos. Saqué una hoja de papel y una pluma, y comencé a escribir una carta para Diego. No fue fácil encontrar las palabras. Quería que supiera que lo perdonaba, pero también que necesitaba espacio, tiempo para sanar, para reconstruir lo que quedó de mí después de todo lo que pasó. Querido Diego, escribí, con la mano temblando ligeramente. He pensado mucho en lo que pasó, en tus palabras, en tus lágrimas. Quiero que sepas que te perdono. No porque crea que lo que hiciste no tuvo importancia, sino porque he aprendido que el rencor solo envenena el alma. Te perdono porque quiero vivir en paz, porque merezco esa paz. Pero esto no significa que todo volverá a ser como antes. Necesitamos tiempo, los dos. Espero que encuentres el camino para ser la persona que sé que puedes ser, la que una vez conocí. Con cariño, Elvira. Doblé la carta y la metí en un sobre. No sabía si Diego la leería, ni siquiera si la entendería. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Lo que importaba era que había escrito esas palabras, que las había sacado de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que algo me oprimiera. Esa misma semana, tomé una decisión que había estado postergando por años: volvería a hacer ese viaje en crucero que Antonio y yo siempre soñamos. No era el mismo viaje, claro. Él ya no estaba, y yo ya no era la joven soñadora que planeaba recorrer el mundo con su esposo. Pero era mi viaje, mi oportunidad de vivir algo nuevo, de celebrar la libertad que había ganado después de tanto dolor. Pasé días preparando todo. Saqué mi vieja maleta del armario, la misma que usamos en nuestro primer viaje juntos, y la llené con ropa cómoda, un par de libros y mi diario. También saqué mi pasaporte, que había estado guardado en un cajón, acumulando polvo. Al verlo, sonreí. Era como si ese pequeño cuaderno azul me estuviera diciendo: Elvira, aún hay mundo por descubrir. Aún hay vida por vivir. La mañana del viaje, me desperté temprano. Me puse un vestido azul claro, uno que Antonio siempre decía que me hacía parecer más joven. Me miré al espejo y, por un momento, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Elvira frágil que lloraba en silencio, ni la Elvira furiosa que enfrentó a Laura y Diego. Era una Elvira nueva, una que había aprendido a ser fuerte, pero también a ser amable consigo misma. Una que había encontrado el equilibrio entre el amor y la independencia. Cuando el taxi llegó, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré la casa. Cada rincón de ese lugar estaba lleno de recuerdos: las risas de Antonio, las tardes de verano con vecinos, las noches de tormenta en las que me sentía protegida. Pero también era el lugar donde enfrenté mis peores miedos, donde descubrí que podía ser más fuerte de lo que nunca imaginé. No era solo una casa, era mi refugio, mi fortaleza, mi hogar. Y ahora, gracias a la fundación, sería un legado para otros, un lugar que seguiría dando amor mucho después de que yo me fuera. Subí al taxi con una sonrisa. El conductor, un hombre mayor con una voz amable, me preguntó a dónde iba. A un crucero, respondí,
Y no pude evitar reírme. Sonaba tan extravagante, tan lejos de la vida sencilla que siempre llevé. Pero era exactamente lo que necesitaba. No estaba escapando, como pensé que haría hace años. Estaba abrazando la vida, con todas sus cicatrices y sus promesas. El puerto estaba lleno de vida. Había familias, parejas, grupos de amigos, todos riendo y hablando mientras subían al barco. Me quedé un momento en la pasarela, con mi pasaporte en la mano, sintiendo el aire salado del mar. Cerré los ojos y dejé que el viento me envolviera. Por un instante, sentí a Antonio a mi lado, como si estuviera susurrándome: vive, Elvira. Vive por los dos. Subí al barco con el corazón ligero. No sabía qué me esperaba en ese viaje, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de encontrar belleza en los pedazos rotos. Había aprendido que el amor verdadero no depende de otros, sino de cómo elegimos tratar a los demás y a nosotros mismos. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario, sentada en la cubierta del barco con el mar extendiéndose ante mí, pienso en lo que he aprendido. La vida me ha dado golpes duros, me ha roto el corazón más veces de las que puedo contar. Pero también me ha enseñado que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse. Que el perdón no es una debilidad, sino un acto de valentía. Y que la independencia no significa estar solo, sino saber que puedes ser suficiente para ti mismo. Si alguien lee esto algún día, espero que recuerde una cosa: no dejes que el dolor te defina. Ama con todo tu corazón, pero nunca olvides amarte a ti mismo. Vive con las cicatrices, pero no dejes que te detengan. Y, sobre todo, nunca dejes de buscar la luz, incluso en los días más oscuros. Porque siempre, siempre, hay esperanza. ¿Qué opinas de la decisión de Elvira? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, leo cada uno de ellos con atención. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo especial, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que creas que también se emocionará y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, tú seas el protagonista.